Algo que siempre debemos de considerar cuando desarrollamos aplicaciones profesionales es el hecho de tener un archivo externo que haga la función de base de datos. Eh, Esta es una parte que muchas personas me han preguntado si cuál es la mejor opción. Una de las opciones, obviamente, el tener una base de datos externa como tal para una aplicación, pues lo ideal sería que tuviéramos o que pudiésemos tener una base de datos de Access, por lo menos una base de datos de SQL Server, una base de datos de MySQL, cualquier base de datos que pudiera ayudarnos a gestionar de la mejor manera nuestros datos. Pero en el caso de que no pudiésemos contar con ninguna de esas bases de datos y que pudiéramos, o mejor dicho, que querramos utilizar un archivo de Excel como una base de datos externa a la cual podamos conectarnos y guardar los datos o recuperar información de ella, pues también lo podemos hacer, solamente que vamos a encontrarnos con varias limitantes y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Por más que reneguemos por los problemas que podamos tener o las limitaciones que podamos tener, pues ahí donde nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que Excel realmente no es una base de datos que nos permita gestionar muchas cosas como tal, es algo muy diferente, pero vamos a ver en esta clase cómo podemos utilizar un archivo independiente de donde tenemos nuestra aplicación, en el cual podamos guardar los datos o del cual podamos recuperarlos para que podamos trabajar con ellos y podamos gestionarlos. Vamos a ver un par de ejemplos, cómo podemos hacerle, cómo nos vamos a conectar, eh, qué cosas sí podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. No son todas, obviamente, no las vamos a ver todas, pero sí unas cuantas que he explorado y que en algunas pues he tenido buenas respuestas y en algunas otras no he podido de ninguna manera hacer que funcione. Entonces, acompáñame para que veamos unos cuantos ejemplos y veamos cómo debemos conectarnos y cuál sería la mejor manera o cuál sería la recomendación e ir viendo cuáles son las limitantes que tenemos con esta parte. Ok, ya estoy aquí, he creado un módulo y le he puesto por nombre, de hecho me faltó una S, funciones guión bajo archivo externo. Y lo que he puesto aquí, he copiado la mayoría de las funciones, bueno, todas las funciones que tengo por acá. Las que empiezan con X son procedimientos sub que vamos a probar ahorita. Y las demás son funciones que ya tenía, pero le he agregado una E al final para hacer referencia a que es un archivo externo. Todas ellas les tuve que hacer una modificación, a excepción de la primera, que es para cerrar la conexión, y la de OpenBD, que es para abrir la conexión al otro archivo, y una función auxiliar que, que pues es muy conocida por muchos, ¿verdad? Que anda por ahí en internet para verificar si un archivo se encuentra abierto. Entonces, ¿cuál es la idea de esta clase? Ok, la idea es poder ver si podemos tener, en lugar de tener, voy a venir acá a la hoja, a las hojas de datos, en lugar de que yo tenga las hojas, esta, por ejemplo, la de los usuarios, la de los materiales, las entradas, las salidas, clientes, o sea, toda esa información, todos los datos como tal, que los podamos tener en un archivo independiente, que no los tengamos en este archivo. Cuando hablamos de una aplicación o cuando hablamos de un sistema o cualquier sistema, regularmente, o mejor dicho, creo que siempre existen dos partes, ¿no? La que se conoce como el front-end y la que se conoce como el back-end, que el back-end pues son los datos y el front-end es la aplicación como tal. En este caso, donde existen los formularios, donde existen los reportes, donde existe toda la programación, donde existen ciertas configuraciones locales como para el usuario, ¿verdad? Que cada usuario tenga su configuración. Y en el backend es donde existen pues todos los datos, todas las tablas, toda la información de cada una de las tablas,
En algunas bases de datos, pues en las bases de datos existen las consultas, como es el caso de SQL Server o cualquier otro gestor de base de datos, existen las vistas o los procedimientos almacenados. En el caso de Access, lo que son las tablas se pueden poner en una base de datos independiente, y lo que son los formularios y lo que son las consultas se pueden poner en la base de datos donde está la aplicación. Bueno, en el caso de Excel, obviamente, pues como no es una base de datos como tal, tenemos obviamente muchas limitantes, como lo hemos platicado mucho a lo largo de todas estas clases. Y lo que pretendemos hacer entonces es tener un archivo en el cual podamos tener nuestros formularios y otro archivo en el cual podamos tener los datos. ¿Cómo vamos a acceder a esos datos que vamos a tener en otro archivo? Pues bueno, obviamente lo vamos a hacer a través de programación y lo haremos a través de funciones o lo haremos a través de código que nos va a ayudar a conectarnos a ese archivo. Y esa es la parte que vamos a ver. Tengo un archivo, bueno, sí tengo un archivo, que es el archivo que tengo acá, aquí en la misma ruta donde tengo el archivo de esta clase. Tengo un directorio que se llama datos, y dentro hay un archivo que también se llama datos, de extensión .xlsx, porque pues no tiene macros obviamente, y únicamente en teoría tiene los datos. Voy a venir acá y voy a cerrar la conexión porque está abierta, se abre la conexión al abrir el archivo ahorita vamos a ver esa parte, pero quiero mostrarte nada más para que veamos lo que tiene. Voy a venir acá y lo voy a abrir. Únicamente tengo una hoja y es la hoja de los materiales. A ver, me salió que está abierto. Según yo lo cerré. Y uno de los inconvenientes es precisamente que cuando sucede un error y no tenemos controlador de errores, se destruyen todas las variables, entonces se destruye la variable, y como puedes ver, aquí existe, acá tengo una instancia de Excel, aquí en el Task Manager, en el administrador de tareas de Windows, tengo aquí un Excel que este es en el que estoy trabajando, y por acá tengo otro de los que están en segundo plano, por acá tengo otro, que es el que se abre cuando se abre la conexión al archivo. Entonces, si llega a ocurrir un error, se destruye la variable esa del objeto, hablando de la programación, prácticamente se cierra la conexión con el archivo, pero aquí se queda el proceso. Entonces, este proceso sigue apuntando hacia el archivo datos, por eso es que me dice que está abierto. Lo tengo que terminar de acá para poder venir a abrirlo de acá, o de la misma aplicación. Tengo que cerrarlo o tengo que ir a tumbarlo del administrador de tareas. Aquí lo tengo. Entonces, en este archivo únicamente tengo, probablemente, no, si es la única hoja que tengo, únicamente tengo esta hoja que se llama TBL Materiales, y lo que hice fue copiar prácticamente la hoja que tengo en el otro archivo. Únicamente tiene 7 filas y tiene 3, 4, 5, 6 columnas. Esta información es toda la información que tiene. Entonces, hacia este archivo es donde vamos a crear la conexión. Lo voy a cerrar. Hacia este archivo que tenemos acá, datos.xlsx, que está en esta ruta, hacia este archivo vamos a crear la conexión. Ok, ¿cómo vamos a crear la conexión? Aquí en la hoja he agregado una nueva configuración, y esto solamente es un ejemplo, ¿ok? Como lo he dicho siempre, lo que estamos viendo aquí es una manera de hacerlo, cada quien tendrá su manera particular de hacerlo. Obviamente la recomendación, pues es obviamente, o mejor dicho, esa es una parte de cómo la podemos hacer, es un consejo de cómo se puede hacer. Cada quien obviamente podrá modificar esa parte y hacerlo como mejor le parezca, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? He agregado aquí una configuración. Por acá tenemos una hoja que se llama config, aquí, donde están los colores y todo lo demás, donde guardamos los datos de los colores de los formularios. He agregado una configuración aquí en A11, he puesto ruta de base de datos, archivo de Excel, y en B11 tengo la ruta de a dónde se va a conectar.
Aunque la realidad es que esto no lo voy a poner así, lo quiero poner de una manera diferente para que sea dinámico y quiero hacer esta parte, acá le voy a poner así. Le voy a poner apppath, que esta parte significa o se refiere a la ruta de la aplicación, en este caso de este archivo en el que tenemos todas las macros, que se supone que está en la misma ruta donde está el directorio que se llama datos. Entonces, esta parte la vamos a reemplazar mediante código por la ruta en la que se encuentra este archivo y luego, pues adicional a ello, va a tener concatenado la diagonal, luego el directorio datos y luego el archivo datos.xlsx. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la ruta. ¿Para qué? ¿Por qué ponerlo de esta manera y no ponerlo absoluto, una ruta absoluta? Pues para que en la parte en la que esté nuestro archivo no tenga ningún problema para conectarse. Esa es la idea de hacerlo de esta manera, ¿ok? Perdón, es la idea, es buscar la parte que menos conflicto nos cree, porque de la otra manera, si yo este archivo me lo llevo y lo pongo en el escritorio, pues probablemente la ruta que yo tenga aquí sí va a existir, pero si me lo llevo a otra computadora donde la ruta en la que está el archivo datos no existe, entonces voy a tener que cambiar esta parte de acá o a lo mejor aquí ponerle un botón para buscar o ubicar el archivo y todo lo demás, ¿no? Entonces, tratarlo de hacer lo más dinámico posible, entonces es hacer esta parte y aquí solamente vamos a sustituir esto. Entonces, vamos a ver esta parte cómo funciona. Bueno, de primera instancia, al abrir el archivo en el evento acá de This Workbook, en el evento Open, he agregado esta línea, OpenBD. ¿Ok? Ese es un procedimiento sub que tengo por acá. Entonces, básicamente lo que hace es que cuando se abre el archivo, se establece la conexión, se ejecuta este procedimiento y vamos a ver qué es lo que tiene este procedimiento. Este procedimiento lo que tiene es, bueno, acá me faltó algo. Acá en aplicación he agregado unas variables públicas a nivel módulo, una variable X del tipo Excel.application, una variable W del tipo Workbook y una variable del tipo string que únicamente va a ser, o mejor dicho, va a ser la que me va a almacenar la ruta de la base de datos. Entonces tengo tres variables, ¿ok? La variable X, la variable W y la variable XBD. ¿Ok? Una del tipo aplicación que prácticamente, esta básicamente lo que hace es abrir una instancia nueva de Excel y esta pues va a abrir ese archivo en esta instancia que obviamente esa instancia va a estar oculta, no la vamos a poder ver porque pues vamos a estar trabajando con ella, pero no necesitamos tener el archivo visible, ¿ok? Entonces, esas tres, de entrada, esas tres variables son las que vamos a necesitar. En el procedimiento tenemos lo que estamos haciendo aquí o lo que pretendemos hacer es la manera en la que vamos a hacer este ejemplo, ¿ok? Y lo vamos a hacer de esta manera por así convenir más, ¿no? Consideremos lo siguiente. Si tenemos nuestra base de datos, si la queremos poner en un entorno de red para que más de una persona la utilice, que tengamos cada quien su aplicación en su computadora y la base de datos a lo mejor en la red o en una carpeta compartida en la cual podamos acceder diferentes usuarios, va a ser un poco complicado. No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero según algunas pruebas que estuve haciendo, lo que tendríamos que hacer sería cada vez que hagamos, que interactuemos con la base de datos, en este caso, cada vez que yo guarde un registro o que cada vez que yo lea información o obtenga información de la base de datos, tendría que conectarme y si voy a guardar información, me tendría que conectar, establecer la conexión, crear la instancia, abrir el archivo, guardar los datos, o sea, depositar los datos en la hoja o en el rango que los voy a depositar, guardar el archivo y cerrar el archivo
¿para qué? Para que si la otra persona que esté trabajando o si hay alguien más que está trabajando, pues cuando quiera guardar los datos o cuando quiera guardar datos, se pueda conectar al archivo, porque en caso de que esté abierto por otro usuario, le va a aparecer el mensaje de que si lo quiere abrir de solo lectura porque el archivo está siendo utilizado, ¿ok? Ya sabemos ahí los conflictos que hay por cuestiones de macros en archivos en red y todo lo demás. Entonces, esa es una de las desventajas que vamos a tener, ¿ok? Ahora, la parte en la que me estoy enfocando más no es tanto para tener el archivo o nuestra aplicación en un entorno de red, porque como decía, sí es posible, pero tendríamos que estar liberando el archivo cada vez que hagamos un movimiento, cada vez que yo guarde o cada vez que yo lea, tendría que estar conectándome y liberando el archivo, entonces esa parte tarda bastante tiempo en hacerse, o sea, en conectarse 3 o 4 o 5 segundos, guardar los datos un par de segundos y volver a cerrar y destruir la instancia, pues estamos hablando a lo mejor de que serían, no sé, como unos 10 segundos a lo mejor, dependiendo obviamente de nuestra computadora, de si el archivo está en red, dependiendo de la conexión de red que tengamos y el tráfico que pueda haber en la red. Entonces, esa parte creo que sería un poco difícil. En lo que me estoy enfocando en esta clase y en este ejemplo es sí tener un archivo independiente como base de datos, pero para manejarse únicamente por una persona, o sea, para uso personal, pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Independientemente de que el archivo lo tengas en red, y que tú estés, o sea, en tu computadora y el archivo lo tengas a lo mejor en una red, porque a lo mejor lo accedes de diferentes computadoras en tu casa o en tu oficina, pero con una sola persona trabajando a la vez, de esa manera debería de funcionar sin problema. Ahora, ¿cuál es la ventaja o por qué hacerlo de esta manera y por qué no hacerlo en un solo archivo como regularmente se hace o como la mayoría de las personas lo hacen? Bueno, aquí una de las ventajas, claro, al hacerlo por separado, como decíamos, tenemos ciertas desventajas, ¿ok? Pero una de las ventajas es que, por ejemplo, si tú le haces o si tú haces un trabajo para alguien o un archivo para ti mismo eh, en el cual tienes un solo archivo con formularios y datos y demás, ¿no? Y ese archivo a lo mejor, voy a poner el ejemplo de que se lo hiciste a una persona o a lo mejor en tu trabajo lo hiciste y varias personas lo utilizan, que son independientes, no tienen una base de datos como tal por separada, pero cada quien lo utiliza, ¿verdad? En su computadora. Y si en algún momento tienes que hacer una modificación al parte del código, ¿verdad? O algún formulario le tienes que agregar un control, lo que sé yo, pues cada vez que hagas una actualización, pues tendrías que pasarle el archivo a cada una de las personas que lo estén utilizando y cada persona tendrá que copiar los datos del otro archivo y pasarlo al archivo nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente tú no vas a tener los datos de cada una de las personas. Entonces, al hacerlo de esta manera, con un archivo donde un archivo tenga los datos y en otro archivo tengas la aplicación, pues simplemente cada vez que tú hagas una actualización a la aplicación, únicamente le vas a enviar a ellos la aplicación y la aplicación se va a seguir conectando al mismo archivo donde estas personas o tú mismo tienes los datos. Entonces, en cuestiones de actualizaciones y de mantenimiento y todo lo demás, esta parte viene muy bien. Ahora, como decía, la parte de hacerlo no sería tanto como para manejarlo por varios usuarios al mismo tiempo, ¿ok? Sería para una sola persona al mismo tiempo o una sola persona trabajando en el archivo y de esa manera vamos a ganar mucho tiempo a la hora de conectarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Las tres variables que definimos allá, lo que estoy haciendo aquí es que cuando recién abrimos la aplicación, vamos a lanzar o vamos a llamar el procedimiento abrir base de datos, ¿ok? Y este procedimiento lo que hace es lo siguiente. Ok, eh, primero evalúo si la variable W, que es del tipo workbook, si no está establecida, ¿ok? ¿Por qué lo evalúo?
al principio, pues porque la forma en la que lo vamos a estar llamando este procedimiento, cada vez que vayamos a hacer una llamada, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a llamar a este procedimiento. O sea, cada vez que yo vaya a guardar datos en el otro archivo o cada vez que yo vaya a obtener datos del otro archivo, voy a mandar llamar a este procedimiento para en caso de que la conexión se haya cerrado, ¿verdad? En caso de que por alguna razón la conexión se haya cerrado, que en ese momento se abra y no me diga que ocurrió error, que no se pudo conectar y todo lo demás. Entonces, cada vez que ejecute algún procedimiento, voy a mandar llamar a este procedimiento, pero no quiere decir que cada vez que lo ejecute, forzosamente se va a abrir el archivo. Por eso primero vamos a verificar si la variable W no está establecida, entonces en ese momento lo que vamos a hacer va a ser eso, ¿verdad? Entonces, si no está establecida, o sea, si es la primera vez que vamos a ejecutarlo, le vamos a decir que nuestra variable xbd va a ser igual a que lo que tenemos en la hoja config, recordemos, en el rango B11, config B11, aquí está, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar, ¿ok? De lo que tengamos aquí, vamos a reemplazar la parte que dice apppath, ¿ok? Lo vamos a reemplazar por thisworkbook.path. Y esto nos debería de dar la ruta. Vamos a evaluar aquí. Esto nos debería de dar la ruta en la que se encuentra nuestro archivo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos, acá, tenemos apppath, diagonal datos.xlsx. Y aquí esta parte fue la que se reemplazó. Voy a ver si alcanza a salir por acá. Aquí está. Hasta por acá. Esta parte que tenemos aquí fue la que se reemplazó en esta línea, aquí donde hicimos el replace, con la función replace, que es la función sustituir, se reemplazó el apppath por la ruta en la que se encuentra nuestro archivo en el cual tenemos el código, ¿ok? Entonces, ya aquí ya tenemos la ruta. Ahora, en caso de que el archivo no esté abierto, ¿ok? Esta función isFileOpen me retorna o me dice, mejor dicho, si un archivo está abierto o no está abierto. Voy a poner en el caso de este que tengo por acá. Ejecutamos y me dice que no está abierto, me dice que falso, no está abierto. Ahorita vamos a ver si efectivamente no está abierto. Cuando yo abro el archivo, esta parte me va a decir que sí. Ok, me dice que es falso. Entonces aquí me dice que si no está abierto, o sea, si esta parte es igual a falso, entonces lo que hace es establece X, lo establece como una nueva aplicación, ¿ok? Abre una instancia nueva de Excel y establece W, recordemos que es del tipo workbook, lo establece, ¿verdad? ¿A qué? X, que es esta instancia de Excel, .workbooks.open, abre un archivo. ¿Cuál archivo? Pues nuestra base de datos que tenemos acá, ¿ok? Entonces lo establece y lo abre. Ya se quedó abierto, si no ocurre obviamente ningún error, se queda abierto, ya está abierto, no está visible, pero está en memoria, está abierto, aparece en la colección de libros. Recordemos que la colección Workbooks del objeto aplicación contiene todos los archivos que se encuentran abiertos, ¿ok? Entonces, ahí, al momento de que nosotros abrimos esto, ya se encuentra abierto o ya pertenece o ya se encuentra en la colección. No está visible, pero ahí está, ¿ok? En caso contrario, en caso de que el archivo esté abierto, pues me va a decir que el archivo está abierto. Y esta parte es la que vamos a ver, que una de las desventajas, obviamente, pues es que tenemos que tener controladores de errores porque como estamos poniendo en memoria esta parte, en caso de que ocurra cualquier error no controlado, automáticamente se van a destruir estas variables, se van a destruir, lo que quiere decir que voy a perder la conexión con el archivo, pero no bastará con que yo vuelva a abrir la conexión, porque al momento de que yo quiera abrir la conexión, me va a seguir diciendo que el archivo ya está abierto y es por la parte que te mencionaba hace rato, que en el administrador de tareas se crea la instancia y esa instancia sigue apuntando al archivo.
Entonces, cuando ocurre un error no controlado en nuestro código, la instancia de acá del administrador de tareas no se cierra. Se cierra, se destruyen las variables, pero no se cierra esa sesión o esa parte que se quedó abierta. Entonces, hay que ir y tumbar manualmente del administrador de tareas esa instancia, porque si no, nos va a seguir apareciendo el mensaje de que solo tenemos acceso de lectura, ¿ok? O, de lectura nada más, y hasta que no quitemos esa instancia o la cerremos o la tumbemos del administrador de tareas, es que se va a quedar liberado el archivo. Entonces, por eso esa parte es una de las desventajas, ¿no? O sea, claro, siempre tenemos que tener controlados los errores, pero aquí con mayor razón debemos de tener control total sobre los errores, porque si no, en el momento que ocurra un error, en ese momento se va a perder la conexión. Y te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? ¿En qué momento se puede perder la conexión? Por ejemplo, ahorita dice que el archivo está cerrado, ¿no? Voy a poner aquí is file open, como lo tenía ahorita, y me dice que falso. Voy a ejecutar este procedimiento. Ahí se está ejecutando. Como puedes ver, tarda un poco, se establece la conexión. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar este procedimiento, ahora me dice que es verdadero, ya está abierto. ¿Ok? En este momento ya está abierto. Ahora, por ejemplo, yo puedo poner aquí W, que es mi variable global que hace referencia al libro de trabajo, en este caso al archivo datos. Yo le puedo poner aquí w.name y me va a dar el nombre de cómo se llama el archivo. Me dice que el archivo se llama datos.xlsx. Esto quiere decir que hay conexión, ¿ok? Con el archivo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner 1 entre 0. Esto ocasiona un error. Es una división por 0, ¿verdad? Porque estoy tratando de dividir el 1 entre 0. Esto me acaba de ocasionar un error o acabo de ocasionar intencionalmente un error. ¿Ok? Lo acepto. Vengo y ejecuto w.name. Me sigue apareciendo la parte esta. Bueno, voy a venir acá. Por acá tenía un procedimiento que me genere un error. Sub error, lo voy a poner aquí, dim ws as worksheet, y le voy a poner set ws igual worksheet, y le voy a poner hoja 1000. Lo que quiero hacer es ocasionar un error para que se me destruyan las variables. Ahí ya me marcó un error. Voy a venir de nuevo acá. Ahí está. Entonces, ya tengo acá, ocasioné un error aquí. Ahora si vengo y ejecuto w.name, que hace un par de minutos me devolvía datos.xlsx, ahora vengo aquí y me dice que la variable de objeto o bloque with no se ha establecido. Eso se refiere a que la variable w no está establecida, o sea que ya la habíamos establecido cuando cuando ejecutamos este procedimiento, ¿ok? Entonces, se destruyó la variable con el error que ocasioné al querer establecer una hoja que no existe. Si yo me vengo al administrador de tareas, aquí tengo mi archivo de Excel normal en el que estoy trabajando, y acá tengo la otra instancia que se había abierto cuando yo ejecuté, la primera vez que ejecuté que se abriera la conexión. Entonces, al momento de que se destruyó la variable, no se quitó, no se cerró esta parte. Entonces, como ese sigue existiendo ahí, si yo trato de abrir otra vez o establecer otra vez la conexión, me dice que el archivo se encuentra abierto, ¿ok? Entonces, no lo puedo cerrar. O, bueno, vamos a ver, voy a venir acá y voy a poner sub voy a poner aquí 2x y voy a ejecutar. Ahí la ejecuté ya, ¿ok? Ya destruí la variable perdón, destruí
voy a destruir X, le ejecuto, pero acá sigo teniendo. ¿Ok? Si yo trato de abrir, vamos a ver, X punto, lo que quiero hacer es ver si podemos destruir o quitar esa variable. Bueno, ya la había finalizado. Voy a tumbarlo de acá, de nueva cuenta. ¿Listo? Ahora, voy a volver a abrir. Ok, ya tengo conexión. Vengo acá, ya me dice el nombre de datos. Voy a venir acá en el error que puse, en el que viene error local. Trato de establecer esta hoja, me marca error. Vengo otra vez, ejecuto w.name, me dice que no hay, que no está establecida porque se destruyó la variable. Voy a venir acá al que dice 2x destruir. Lo que quiero hacer aquí, o lo que pretendo hacer, es esta instancia que se queda pegada aquí, quitarla, ¿verdad? Voy a ver aquí. Entonces, si yo ejecuto voy a poner esto un poco más para ver si podemos ver lo que ocurre acá. Si yo ejecuto acá tengo el de Excel marcado, que es el que se queda pegado. Acá tengo el otro arriba. Entonces, si yo ejecuto aquí, me dice que la variable no está establecida. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando ocurre un error, se destruyen las variables. Entonces, se destruyó la variable W, se destruyó la variable Q. Entonces, no hay manera, ¿verdad?, de que la podamos destruir. Entonces, esta parte forzosamente la tenemos que venir a tumbar de acá, del administrador de tareas, para que nosotros podamos volver a venir y abrir esta parte de acá. Perdón, esta parte de acá. Entonces, esas son una de las desventajas que vamos a tener, ¿ok? Entonces, ahora, pero bueno, pongamos el ejemplo de que no tenemos ese problema, de que tenemos bien controlados los errores y todo lo demás. Ok, te voy a mostrar un formulario. He hecho una réplica del formulario materiales, pero le he agregado EXT al final. Y básicamente es el mismo formulario. Obviamente he cambiado algunas cosas. Por ejemplo, en el evento al inicializar, toda la parte esta es normal, normal, normal. El asunto o el cambio viene aquí donde dice mostramos el primer registro. Aquí al momento de mostrar el primer registro, recordemos que lo que hacía, bueno, me muestra el primer registro como lo veíamos en una clase anterior, en el buscador de registros o en el navegador de registros, me mostraba el primer registro. Entonces, para poder ubicar la última fila, pues hacíamos referencia a la función UF, y ahora estoy haciendo referencia a la función UFE, que es la función que dupliqué y le agregué una E porque le tuve que hacer unos cambios para que se conecte con el archivo externo. ¿Ok? Entonces, esta función, ahorita vamos a revisar la función. El cambio que hubo fue que aquí ahora es la función UFE y la función PS buscar E son las funciones a las que hace referencia. ¿Ok? Entonces, muestro el formulario y obviamente al abrirse, pues tarda un poquito más que lo normal porque se tiene que conectar al otro archivo. Si yo le doy clic en guardar, si antes el hacerle clic, el mensaje en verde, cuando todo salía bien, tardaba a lo mejor, no sé, 1 segundo, pues ahorita a lo mejor tarda 2 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que conectar al otro archivo. Aunque el archivo está abierto, ¿ok? Aunque el archivo está abierto en otra instancia, lo guarda, pero después de que lo guarda, tiene que mandar llamar, lo guarda, o sea, envía los datos y guarda el archivo para aquello de que el archivo se cierre por alguna razón o por algún error, los datos ya se quedaron guardados. Obviamente esa es la idea, ¿no? Entonces, cada vez que haces un envío de información al otro archivo, tenemos que guardar los datos para que pues ya se queden definitivamente guardados en el otro archivo. Entonces, esta parte de acá
por ejemplo, yo igual de la misma manera puedo navegar entre cada uno de los registros, ¿verdad? Y me voy, por ejemplo, voy a venir acá y voy a mostrarte el nuevo, pues no tiene ningún cambio porque simplemente lo que hace es que limpia los controles y establece la variable global de la fila a 0, pero en el de guardar, este sí tiene cambio y es donde hace referencia a las funciones. Por ejemplo, este de validar datos no, porque valida que estén el tipo de dato, los campos requeridos. Por acá sí, aquí ya tenemos el primero, el número de fila, ¿verdad? Hace referencia a la función UFE. ¿Y qué es UFE? Vamos a ver acá. Voy a ir a la función UFE y la única diferencia que hay contra la otra función o con la función que únicamente se llamaba UF, la única diferencia es que aquí, ¿ok? Aquí antes tenía, de hecho, si me voy a la otra función, perdón, a la función UF, creo que está por acá. No, acá. La función UF tenía aquí, mira, aquí tenía this workbook, que se refiere a este libro de trabajo, ¿ok? Y la función, fíjate cómo dice aquí, set ws igual a this workbook. Y aquí dice set ws w.worksheet. Entonces, lo único que cambia es esta parte. La otra dice this workbook, que se refiere al libro en el que se encuentran las macros, ¿verdad? Y en esta se refiere a W. Recordemos que W es el archivo que está abierto. Nuestra variable W, que es del tipo workbook, contiene, ¿verdad? El archivo, o mejor dicho, apunta hacia el archivo de nuestros datos. Entonces, esa es la parte en la que cambió. Y obviamente, pues acá simplemente ya todo lo demás ya quedó igual. ¿Por qué? Porque tenemos una variable del tipo worksheet y como estamos estableciéndola aquí, pues ya simplemente le decimos que pertenece a este libro de trabajo y ya lo demás, pues simplemente hacemos referencia a nuestra variable, ¿ok? Entonces, esas son también algunas de las cosas que debemos de considerar cuando desarrollemos funciones, ¿ok? Como es el caso de esta función. Cuando tengamos pensado hacer una función que vaya a apuntar hacia otro libro, pues tenemos que considerar esa parte, ¿no? Por eso, como decía siempre, es importante hacer referencia de manera explícita a los objetos, ya sea a la hoja, a un rango en específico, a un libro de trabajo en específico, esa parte tenemos que considerarla siempre. Entonces, la función última fila ya no me regresa a la última fila de la hoja materiales, bueno, en este caso de la hoja materiales de este archivo que tengo aquí, ¿verdad? Si yo ejecuto, la función de esta me va a dar un valor diferente si es que en la otra tengo un valor diferente. Y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Entonces veamos el ejemplo. Voy a venir acá a la ventana de inmediato y voy a ejecutar la función última fila de la hoja TBL materiales de este libro, porque es la función UF que hace referencia a este libro, y le voy a decir que me cuente la columna A, perdón, TBL materiales y me dice que tiene la última fila es la fila 6. Si yo vengo aquí a la hoja materiales, efectivamente la última fila es la fila 6. Si yo ejecuto la función para la misma hoja, pero la función UFE, me dice que la última fila, bueno, me dice que el archivo se encuentra abierto. A ver, vamos a ver. Se quedó pegado acá por el error que ocasionó hace un rato. Lo voy a cerrar. ¿Ok? Ok, ya lo cerré. Lo voy a abrir para que lo podamos ver. Y después voy a establecer la conexión. No te desesperes si esto es un poco laborioso, pero es necesario que logre transmitirte todo los pros y los contras que vamos a poder encontrarnos con esto. Ok, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tiene 7 filas, ok. Es el archivo datos. Ok, lo voy a cerrar
y lo voy a abrir mediante, bueno, cuando mande llamar a la función UFE, mira que aquí dice que si W es igual a nothing, o sea, si no está establecida la variable W, lo que va a hacer es que va a ejecutar el procedimiento. Entonces, ejecuto. Como puedes ver, tarda un poco. La primera vez que se abre, tarda un poco. Y puedes ver que aquí me devolvió 7. Si vuelvo a ejecutar, ya debería de ser más rápido el procedimiento. Ahí está, porque ya está abierta la instancia. Ya no se vuelve a abrir otra vez el archivo, sino se queda abierto. ¿Ok? Entonces, una me devuelve 6 y la otra me devuelve 7. Esta apunta, ¿verdad? A este libro de trabajo donde están las macros y este apunta al libro de trabajo de la base de datos. Entonces, así es como funciona esta parte. Voy a retornar al formulario en el que estábamos y voy a venir acá. Estábamos en la parte de aquí, en la UFE. Entonces, de la misma manera, el que dice F valores E hace lo mismo. Es una función que también hace referencia, ¿verdad? Aquí puedes ver que esta función lo que hace es que los valores, se trae los valores de las columnas para ponerlos en el formulario. Y aquí primero evalúa si no existe hoja E, primero revisa que la hoja exista en el archivo externo. Igual, la función existe hoja E es una de las nuevas que copié y adicioné esa parte. Si W es igual a nothing, entonces abrimos la conexión y por cada hoja ya no es en thisworkbook.sheet, sino ahora es en w.sheets, ¿verdad? Que hace referencia al otro archivo. Entonces hace la parte que le corresponde. De la misma manera, acá por acá, en el guardado, ya no hace la función, referencia a la función gr, sino a la función gre, que también hice los cambios, o hice el cambio también, y el cambio fue también básicamente aquí. Con la hoja, ya no es this workbook, ahora es W, ¿verdad? Y es toda la parte que se cambió en esta parte de acá. Bueno, y aquí adicional a ello, en caso de que no haya ningún error, le puse aquí el w.save para que cuando se envíen los datos al archivo, porque esta función es para guardar los datos, guarda automáticamente el archivo, ¿verdad? El archivo de la base de datos para que cuando cerremos y todo, pues ya se queden los datos ahí guardados. Entonces, esta función también es una función para el archivo externo, ¿verdad? Y lo mismo, déjame ver si tengo otra por acá. No, ya sería todo. Y entonces, ya tenemos aquí, por ejemplo, si yo ejecuto, aquí puedo ver que aquí tengo el primer registro, 2, 3, 4, 5, 6. Son los 6 registros que tengo allá en el otro archivo, más la columna o más el encabezado, son 7, que es la fila 7 que me estaba retornando la parte esa, ¿no? Entonces, si yo vengo y le voy a dar, por ejemplo, voy a agregar el PRD-007, lo agrego aquí y le voy a poner otro material externo. Solo así, ¿ok? Y le voy a dar guardar. Ahí me dice que ya se guardó. No lo tengo en esta hoja que tengo aquí abajo porque es la de este libro. En teoría debería de estar en el otro archivo. Vamos a ir allá. Voy a cerrar aquí. Voy a venir y voy a cerrar. Voy a ejecutar el administrador de tareas. Pero quiero que veamos algo. Aquí tengo mi instancia normal y por acá debo de tener la que está en segundo plano. Aquí la tengo. Ok. Voy a poner esto acá como lo tenía. Y voy a ir a la función cerrar esta que tengo aquí. Voy a ejecutarla. Y ahí se quitó, ¿viste? Si ejecuto el procedimiento close BD, se cierra la conexión, ¿ok? Se cierra el archivo, se destruye la variable W, que es el libro de trabajo, y se destruye la variable X, que es la de la instancia de Excel, y automáticamente se quita de acá del administrador de tareas. El problema cuando ocurre un error no controlado
es que se destruyen las variables, pero pues como se destruye por error, no se quita de acá del administrador de tareas y después pues no la puedo destruir o no puedo tratar de quitarla, ¿verdad? Porque en realidad ya no existe en memoria, por eso no la puedo tumbar directamente desde el código después de que ocurre un error. Por eso es importante tener esa parte controlada. Ok, entonces ya como ya lo cerré y ya se quitó la instancia, debería de permitirme abrirlo desde aquí. Y aquí tenemos ya el PRD-007, otro material externo, que lo guardamos desde nuestra base de datos. Entonces, como puedes ver, con estas funciones, voy a cerrar de nuevo, con estas funciones que tenemos acá en este módulo, podemos gestionarlos. Obviamente nos faltaría en la parte, había una para borrar registro, que es esta de aquí. Esta me la voy a traer para acá. La voy a copiar y me la voy a traer para acá. Y le voy a cambiar el nombre a BRE. ¿Ok? Recuerda que esta función es para borrar un registro. Busca el valor o busca un dato, ubica la fila y en base al número de fila lo borra. Entonces, ¿qué cambio vamos a hacer aquí? Voy a venir acá y lo único que voy a hacer, pues voy a cambiar las referencias. En lugar de this workbook, voy a hacer referencia a W, que es el nombre, es la variable que contiene nuestro archivo. Y luego me dice fila es igual a, aquí va a estar el problema. Aquí va a estar el problema porque el count if no funciona si yo lo trato de hacer al otro archivo, referencia al otro archivo, no he logrado hacer que funcione, o por lo menos me marca error si yo utilizo la función contar.si, si utilizo la función suma, y creo que también la de contar.si.conjunto, esas no me da opción de que yo las ejecute desde un archivo o hacia un archivo externo. La función buscar b sí la puedo ejecutar sin ningún problema y puedo hacer referencia a una matriz o a una tabla que se encuentra en el otro archivo, pero la función contar.si me retorna un error y he tratado, o mejor dicho, he estado investigando y no he logrado dar con esa parte. Entonces, aquí lo que tendría que hacer, pues básicamente sería aquí, esta parte la tengo para no tener que gestionar el error, porque en caso de que match, o en este caso coincidir, no encuentre el valor, me retorna, recordemos que nos genera el error NA, lo mismo que buscar B. Entonces, si aquí me retorna un error, lo único que estoy haciendo con esta parte de acá es que le estoy diciendo que en caso de que sí, que cuente, ¿verdad? El valor que estoy buscando, que lo cuente. Si en caso de que lo encuentre, pues obviamente fila va a ser mayor a 0, ¿verdad? Por lo menos va a ser igual a 1. Y si fila es mayor a 0, pues quiere decir que esta parte ya no me va a generar error. Por eso es que yo la tenía de esta manera, ¿verdad? Pero esta parte no me va a funcionar ahorita porque me va a generar un error y ahorita lo vamos a ver. Voy a quitarle aquí el error, lo voy a comentar para que podamos ver el error. Entonces, cambio aquí this workbook por W y vengo acá y donde dice worksheet function .countif.range ya hace referencia a esta parte que es al otro libro. Ahora, si fila es mayor a 0, fila es igual a, y luego buscamos, ¿verdad? Y a todo lo demás ya hace referencia, al otro libro. Ahora voy a venir acá y voy a cambiar esta parte de acá. Si error es igual a 0, le voy a poner aquí que este es igual a verdadero. ¿Ok? Entonces, el asunto con esto es que si yo vengo acá y voy a cambiarle acá, aquí va a ser E, debe ser referencia a la función BRE, y nomás quiero ver aquí si tengo que cambiar algo más. No. Entonces, vamos a venir acá y vamos a ir a esta función y vamos a ponerle también, aquí le vamos a poner OpenBD para que ejecute el procedimiento de abrir en caso de que no esté abierto. ¿Ok? Entonces, voy a ejecutar el formulario
me voy a ir al último que acabamos de agregar, otro material externo, le voy a decir que lo quiero borrar. Me dice que si deseo borrar el registro activo, le voy a decir que sí. Y aquí me dice el error, no coinciden los tipos, y si yo me vengo y lo depuro, me manda específicamente a esa parte, y esta es la parte que no funciona. Utilizar la función contar.si y utilizar la función suma. Por ejemplo, si yo utilizo el worksheet function y la función suma, me marca, no me marca error, sino que no me da la suma, me da 0. Y el utilizar la función contar.si me marca un error de que no coinciden los tipos. Entonces ya le cambié acá del tipo doble, aquí también. Lo que estuve leyendo es que, lo único que estuve leyendo y que encontré es que la función suma, y no recuerdo si la función contar punto sí, bueno, no, en este caso no, en este caso porque solamente son 2 argumentos, pero en el caso de la función suma, únicamente permite 30 argumentos a través de VBA. Entonces no sé si el error vaya por ahí, ¿verdad? Pero esta parte sí no la he logrado encontrar. Ahora, esta parte simplemente lo que voy a hacer aquí es que voy a venir acá y específicamente en esta función voy a quitar esta parte de aquí. Voy a quitar fila, y, perdón, este if y este if de acá. Lo voy a dejar así, para que únicamente lo que va a hacer es que va a ir a buscar, y en caso de que encuentre un error, pues le vamos a poner acá que en caso de que sea un error, pues simplemente no lo va a poder borrar. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar de esta manera, pero voy a tener que venir acá y como me generó un error, voy a tumbar este para que se pueda volver a abrir. Vamos a ver ahora. Me voy al último, otro material externo, le doy borrar, le digo que sí, lo borró, ahí está. Me voy al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y ahí está, ya no lo tengo. Entonces, de esa manera, voy a venir acá de nuevo a la función para borrar registro, lo voy a poner aquí externo. Con esta función que te voy a dejar aquí, pues básicamente lo que estoy haciendo aquí es quitándole esta parte, ¿verdad? Para que no utilice la función contar sí. Y lo que va a pasar, pues que en caso de que ocurra un error, en caso de que ocurra un error, pues simplemente no va a ser igual a verdadero, y como no va a ser igual a verdadero, por acá está. El asunto es que simplemente nos va a decir que no se pudo borrar. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la forma en la que podemos trabajar. Sí podemos trabajar con un archivo externo como base de datos, y esa parte, bueno, otra parte que no funciona, esa es la parte que te quiero mostrar. Acá tengo en el archivo, mejor dicho, en este módulo, tengo acá diferentes procedimientos. Tengo acá, mira, tengo el procedimiento buscar B, perdón, que aplica un buscar B y va y busca el valor número 6, en donde, mira, w.worksheet en la tabla materiales, en el rango de la columna A a la columna C, y quiero que me traiga la columna 3. La hoja es igual que la que tengo aquí, por lo tanto, va a ir y va a buscar de la A a la C, ¿verdad? Me va a buscar el número 6, que va a ser esta parte de acá, y me va a traer la columna 3. Me debe traer PRD-003 porque tiene los mismos datos que tengo aquí, a excepción de la otra fila que tiene más. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto este procedimiento, voy a borrar acá. Si yo ejecuto este procedimiento de buscar B, vemos que me va a imprimir aquí lo que le corresponde al número 6. Aquí lo tengo, PRD-003. Lo vuelvo a ejecutar. Hay algunas funciones que son un poquito más tardadas. Esta, aunque ya está abierto la instancia, date cuenta de que cada vez que la ejecuto tarda, no sé, 2, 3, 4, como aproximadamente 5 segundos. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, entre 4 y 5 segundos tarda en ejecutarse buscar B.
¿Ok? Entonces, y eso que solamente tiene, ¿verdad? Poquitos registros. Ahora, probablemente como estoy indicando toda la fila, perdón, toda la columna a la C, le voy a poner aquí de la 2 a la, no sé, a la 100, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ejecuto y está, es más rápido. Si yo le ejecuto, entonces aquí tendría yo que ver, ¿verdad? A lo mejor aquí ponerle, no sé, ¿de qué manera lo podría hacer dinámico? Pues muy fácil. Tendría que hacer aquí una concatenación con la función última fila externa, UFE, ¿verdad? Perdón, ¿qué hoja? TBL, materiales, la columna A. Recordemos que esta función me pide únicamente el nombre de la columna. Entonces aquí ya le estoy diciendo yo que cuente, en este caso, o mejor dicho, que busque o que mi matriz va a ser desde A2 hasta la C y en este caso la última fila de esa hoja. Entonces, esta parte, como ya no estoy haciendo referencia a, ya no estoy haciendo referencia a toda la columna, pues ya es más rápido. Si yo hago referencia, voy a quitar esta parte de aquí y le voy a poner a la C. Tarda un poco más porque obviamente evalúa toda la columna, ¿verdad? Y si yo hago referencia únicamente al rango que contiene información, pues esa parte es mucho más rápida, ¿ok? Es inmediata prácticamente. Entonces, el buscar B sí funciona. Coincidir, si yo hago coincidir, estoy buscando de la misma manera, mira, el mismo dato, el 6, lo estoy buscando en dónde, lo estoy buscando en esta hoja, en qué rango, lo estoy buscando en la columna A, ¿ok? Recordemos que coincidir nos va a retornar la posición absoluta, que en este caso es el número de fila, ejecuto, tarda un poco y tengo el número 3, vuelvo a ejecutar, tarda, perdón, y ahí está. Entonces, quiere decir que si yo cambio esta parte de acá, probablemente si lo cambio de esta manera, va a ser igual de A2 hasta el final, tendría que ser en teoría partiendo de allá, pues tendría que ser más rápido. Y ahí está. Este de datos se imprime porque acá tengo, por acá, ¿dónde tengo? El debug.print. A ver. Coincidir. A ver, estaba con coincidir. ¿Por qué se imprime datos? Ok. Seguramente va a ser la última fila. Aquí la tengo. Esta. Por eso se me imprime datos ahí. Voy a venir de nuevo acá. Coincidir. Aquí es donde estaba. Entonces, ejecuto y ahí tengo el 2. Entonces, es mucho más rápido, obviamente, si hago referencia únicamente al rango que contiene los datos y pues obviamente aquí construyo el rango dinámico, ¿no? Con la función UFE. Entonces, la función suma, por ejemplo, aquí tengo la misma hoja, la hoja materiales, la función, por acá tengo, voy a poner aquí la función suma, esta. Voy a comentar este de acá y voy a quitar este de acá. Ok, application worksheet function, aquí le voy a poner la función suma, punto sum, y hace referencia, recordemos que estamos haciendo referencia a la misma hoja materiales y me dice que es la columna E de la E2 a la E7, la E tiene el precio, si yo sumo aquí, me dice que son 2.577, ¿ok? Entonces, aquí estoy haciendo referencia a la otra hoja, ¿ok? Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitarle el W punto para que haga referencia a este libro de trabajo. Voy a ejecutar y me da 2.577, que es lo que tengo acá. ¿Ok? 2.577. Si yo le pongo aquí el W punto para que haga referencia al otro archivo,
recuerda que la hoja es la misma, tiene los mismos datos, tiene las mismas columnas, la misma estructura. Si yo ejecuto esta parte de acá, me da 0. Entonces, por alguna razón, no me hace la suma. Si yo hago referencia a otro libro de trabajo, no me hace la suma. Entonces, ya encontré que la función suma, pues ahora sí que no me suma. Ya encontré también, voy a comentar este, y como teníamos en el otro ejemplo de la función borrar, la función contar.si tampoco me funciona. Me marca un error al hacer esta parte. Si yo le quito el w punto y ejecuto, creo que algo hice mal. A ver. Worksheet, tabla materiales. Ah, ok, es que aquí me quedé, aquí tengo el error. Count if, ok, aquí es únicamente punto range. Ok, voy a venir acá, voy a tumbar este. Ok, aquí tengo únicamente worksheet, tabla materiales, application, worksheet function, punto countif, punto range. La columna C, contar.si me cuenta, me pide en dónde voy a contar y me pide el criterio. Entonces quiero que me cuente en la columna C este producto o ese material. Recordemos que en la columna C tengo el código, la misma estructura en la otra hoja. Entonces aquí voy a ejecutar esta parte. Ay, 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 perdón. Ok, aquí es WS. Y tengo que venir de nuevo acá. Como fue un error no controlado, tengo que venir a tumbarlo de por acá. Lo voy a tener. Pues creo que no se alcanzó a abrir. A ver, ok, vamos a ver. Ejecutamos. Y aquí me dice 1. Vuelvo a ejecutar. Aquí tengo 1 porque me lo encuentra obviamente una vez. Aquí lo tengo, ¿verdad? Pero si yo aquí le cambio a W punto, ¿verdad? Para que haga referencia al otro libro, ya todo lo demás es igual, ¿ok? Y ejecuto y me dice no coinciden los tipos. Entonces, contar puntos sí, me marca error de que no coinciden los tipos. La función suma no me suma, me devuelve 0, ¿ok? Hay otra función, mejor dicho, hay otro procedimiento, otro que intenté hacer, y es el de filtro avanzado. El de filtro avanzado, tengo acá, mira, la hoja TBL materiales y tengo la hoja RPT materiales, ¿ok? Y lo que estoy haciendo aquí básicamente es, por ejemplo, voy a poner aquí, voy a copiar el PRD-005 y lo que va a hacer el filtro avanzado, pues es que me va a buscar los datos de este y me los va a depositar acá, ¿ok? Entonces, si yo lo hago de manera local, como estoy haciendo las dos pruebas, voy a cerrar esta parte y simplemente le quito aquí esta parte. Entonces hace referencia a la hoja materiales de este libro, ¿ok? Y aquí tengo el filtro avanzado, this workbook, worksheet, en donde me lo va a depositar. Esta parte es la misma para los dos escenarios, ¿ok? En donde voy a poner los datos, o mejor dicho, este es mi filtro de H1 a H2, es el criterio, H1 a H2 es el criterio, ¿ok? Y luego dice, ¿dónde los voy a poner? Y lo voy a poner a partir de la misma hoja, aquí, RPT materiales, desde A1 hasta F1, valores únicos. Entonces lo que debería de ser filtro avanzado es que me toma como referencia todos estos datos, me busca, ¿verdad? En código, me toma los datos o en la columna código donde coincide este dato, pues me los va a traer y me los va a poner acá. Fíjate cómo aquí tengo el PRD-004 y quiero que me traiga el 5. Ok, entonces si yo lo ejecuto lo ejecuto, vengo acá y aquí tengo el 5 y aquí tengo el 5, ¿ok? Si vengo acá y copio el 1 y lo pego aquí, vengo acá, ejecuto,
Listo, ya terminó. Aquí tengo ahora el del 1. Perfecto. Pero ahora si yo le pongo aquí w.s, ¿verdad? Para que haga referencia al otro archivo, me va a marcar un error. Dice, la fórmula no tiene una referencia de rango o un nombre definido. Entonces, esos son los que hasta ahorita he encontrado. Encontré la de contar.si, la función suma, y en este caso el ejemplo de filtro avanzado para poder hacer referencia a un rango de otro archivo, en este caso de nuestra base de datos, no he logrado dar con los errores o no he logrado dar con la solución. Por lo tanto, mientras no la encuentre, para mí esta parte sigue siendo una desventaja a la hora de querer conectarme, ¿verdad? O gestionar mis datos en otro archivo. Como decía al principio, esa es una de las partes que personalmente me frustran un poco, pero pues aquí es donde recuerdo pues que Excel no es una base de datos como tal y pues obviamente va a tener sus desventajas, ¿no? O sea, la suma, ¿cómo la pudiera resolver en caso de que yo tuviera que hacer una suma? Bueno, pues a lo mejor pudiera obtener ese rango y hacer un ciclo y sumarlo, ¿verdad? Pero evidentemente pues el ciclo va a ser, obviamente va a tener que ser más lento, ¿no? Si trato de hacer si trato de hacer una suma de un rango específico, pues seguramente va a tardar más que lo que debería de tardar una función. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que no nos quedemos con la duda. Obviamente voy a tener que tumbar esta sesión. Listo. Ahora, vamos a hacer, como ya vimos que la suma no funciona, vamos a hacer un procedimiento suma. Vamos a ponerle acá sub. Que lo ideal, obviamente, si esta parte funciona, voy a hacer un procedimiento, ¿ok? Pero lo ideal, en caso de que esta parte funcione, o mejor dicho, va a funcionar, pero obviamente el tiempo de respuesta, pues no va a ser el mismo que cuando hagas una suma de manera normal. Entonces, esa parte la tenemos que considerar. Pero lo que sí hay que considerar entonces es que esta parte la tendríamos que hacer como una función, no como un procedimiento, para que obviamente la podamos utilizar desde cualquier parte, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a hacer lo mismo que tengo por acá. Coincidir. Me voy a traer esto y voy a agarrar, mira, ya la tenía por acá. Suma, aquí la tenía. Ok, voy a quitar esta y me voy a ir. Aquí la tengo. Y aquí vamos a hacer las modificaciones. Le vamos a decir, bueno, en este caso vamos a tomar por referencia la hoja materiales. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Pues básicamente lo que tendríamos que hacer sería el rango que queremos sumar, obviamente lo tendríamos que establecer, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos a poner acá una variable del tipo range y le vamos a decir que set R va a ser igual a punto range bueno ws punto range porque ws ya está establecido acá la hoja materiales, ahora simplemente vamos a establecer el rango, ¿ok? El rango le vamos a decir que va a ser, por ejemplo, dijimos que la suma era la columna E, que es la que contiene el precio, ¿verdad? Probablemente pues no tenga que sumar esa columna, simplemente lo que quiero hacer es evaluar. Entonces va a ser la columna E de E2 hasta, dijimos que hasta E y la última fila de la hoja, le voy a poner aquí, para no tener que escribir otra vez todo, le voy a poner ws.name, que es el nombre de la hoja, y la columna A. Esta parte me debería ser el rango dinámico. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo aquí, perdón,
La hoja, tabla materiales, el rango va a ser esa hoja, ¿verdad? Que hace referencia al otro libro, y del rango de la E2 a la E y la última fila de la columna, pues voy a tomar la columna A para que me saque la última fila, aunque voy a sumar la columna E, ¿ok? Perfecto, entonces voy a poner acá, voy a ponerle acá valor as range. Y le voy a decir acá dim y as long. Y le voy a poner acá for i es igual a 1 hasta r.rows.count. Ok, porque este es un rango que tenemos establecido y le vamos a decir que i va a ir desde 1 hasta el total de filas que tenga este rango. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ponerle acá next i. Esperemos que nos salga, que me funcione. Y le vamos a decir acá, dim suma as double. Y le vamos a poner acá que suma es igual a suma más a R. Ok, pero no es cierto, aquí no va a ser esta. Aquí le vamos a poner for each R in, perdón, por cada valor en R. ¿Ok? Por cada valor en R, suma va a ser igual a suma más R, perdón, no es más R, sino es más valor. Pero aquí tenemos que hacer algo. Para que no nos marque error, le vamos a decir que si is numeric valor and valor es distinto a vacío, entonces, por aquello de que nos puede generar un error porque no coinciden los tipos, if. Y al último le vamos a decir que nos imprima suma y aquí va a ser valor. Ok, básicamente lo que estamos haciendo es declaramos, bueno, establecemos nuestra conexión a la hoja. El rango, pues, pertenece obviamente a esa hoja, punto range, de E2 hasta la última fila. Y le estamos diciendo que por cada valor es del tipo range, por cada valor en este rango, o sea, por cada rango en este rango, si es numérico, el valor, recordemos que el punto value no es necesario porque es la propiedad por defecto. Entonces, si es numérico valor y valor es distinto de vacío, entonces suma es igual a suma más valor o lo que sea el value de valor, ¿ok? Siguiente valor, imprimimos la suma. Vamos a ver qué nos da esta parte. Si yo ejecuto, tarda un poco mientras se establece la conexión. Ahí tengo 2582. En teoría debería de ser más rápido la siguiente vez. Ahí está, mucho más rápido. Vuelvo a ejecutar. Ahí está, 2582. Entonces, podemos ver que no es tan tardado, pero tuvimos que hacer obviamente nuestra función. Ahora, esta parte de acá puede que a lo mejor, digo, no puede, obviamente va a ser mucho más lenta, ¿verdad? En el momento en el que nosotros establezcamos un rango más grande, ¿no? Esa parte hay que considerarla porque si yo le pongo de toda la columna E, pues imagina cuánto va a tardar en recorrer todo lo que es los 1000 o el millón, no recuerdo si es 1.048.000, ajá, 1.048.576 filas,
pues imagínate cuánto va a tardar en recorrerlas, ¿no? Entonces, esta parte sí no la podemos dejar simplemente al ahí se va, necesitamos indicarle un rango fijo, ¿verdad? Un rango que sea relativamente lo que realmente contiene información, porque también podemos hacer que en caso de que no encuentre información en esa columna, pues ahí termine, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que asegurarnos entonces de que ese rango en esa columna siempre haya datos, ¿no? Porque si no la función en el momento en que no encuentre un valor, en ese momento va a terminar, entonces ahí tendríamos un problema. Entonces, ahí está una consideración, en este caso para la función suma, ¿verdad? Y de la misma manera, el contar puntos y, pues tendría que ser de la misma manera, ¿no? O sea, recorrer toda la columna, en este caso todo el rango, si el dato existe, ¿verdad? Pues únicamente, si lo que queremos es validar que un dato exista, pues en el momento que lo encuentre la primera vez, en ese momento terminamos, ¿verdad? De ejecutar ese procedimiento porque ya no es necesario validar. Ya, si no nos interesa saber cuántas veces existe, si solamente me interesa saber que existe, pues simplemente en el momento que lo encuentre termino el ciclo. Si me interesa saber cuántas veces existe, entonces sí tengo que recorrer todo el ciclo establecido para saber cuántas veces existe. Y ahí pudiéramos a lo mejor corregir esos inconvenientes en cuanto a las funciones, pero obviamente las funciones nativas son mucho más eficientes que las funciones que podamos realizar. Entonces, como alternativa, ahí está. Y la parte que decía que esta parte debería de ser como una función, pues aquí tendríamos simplemente que venir y ponerle función y aquí tendríamos que ponerle, obviamente, nombre, hoja, as, string, y tendríamos que poner también el rango, el rango, as range, y tendríamos que cambiar acá, sería nombre guión bajo hoja, y en el rango, entonces aquí, o sea, podemos hacerlo el rango, pues aquí tendría que ser esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor acá sería establecer el rango a este rango que tenemos acá. A ver, voy a quitar esta parte de acá y voy a ponerle set r igual a rango para ver si esa parte me funciona. ¿Ok? Y quiero ver nada más que no tenga ningún error. Y ahora la tendría que evaluar desde la ventana de inmediato diciéndole, ¿verdad? Que va a ser la hoja TBL materiales y el rango le voy a poner, tendría que ponerle básicamente tendría que ponerle esto, coma, WS range, ok, me faltó un paréntesis y ahora voy a tener que venir acá y voy a tener que cerrar este. Ok, vamos a ver si funciona. Se requiere un objeto. Ok, range. A ver, vamos a ver si lo resolvemos con esa parte. Estoy tratando de ver si podemos dejar de una vez la función. Se requiere un objeto. Bueno, lo que voy a hacer aquí entonces es que esto lo voy a dejar del tipo string y acá lo voy a cambiar y le voy a decir que el rango va a ser igual. Esta parte de acá va a ser igual a rango
Mm, mm. Ok, creo que ya encontré el error. Ahí está. Es que estaba haciendo referencia a un objeto que obviamente no existía. Entonces, perfecto. Ya tenemos una función. La función esta, obviamente la voy a dejar así el nombre, ¿no? Pero pues ahí si tú la quieres cambiar, si la quieres utilizar, básicamente lo que estamos haciendo aquí es el nombre de la hoja y el rango que queremos en este caso sumar, ¿ok? Establecemos el nombre de la hoja aquí y aquí simplemente le pasamos en el ws.range, le pasamos el rango que es del tipo string, ¿ok? Del tipo string tiene que ser, por lo tanto, así como aquí, ¿ok? Entre comillas, E2, en este caso porque es el rango que quiero sumar, de E2 a E concatenado con la última fila de esa hoja de la tabla materiales o la hoja materiales que está allá en el otro libro. Por eso es la función UFE, ¿ok? Y como puedes ver, aquí ya me retorna de manera rápida el total. Si yo tuviera, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, voy a venir acá y voy a cerrar el archivo para poder venir a abrirlo de acá. Y voy a crear otra hoja que se llame datos. Y aquí voy a poner valores igual aleatorio entre, y voy a poner aquí entre 1000 y 9999. Y voy a copiar $500 registros. Voy a copiar y pegar valores, ¿ok? Aquí tenemos un total de 2.741.909. 2 millones, voy a ponerlo aquí, 2.741.909. Ese es el total que tengo allá, ¿ok? Y es la hoja datos, la columna A, ¿ok? Entonces, voy a cerrarlo, voy a guardarlo y voy a mandar llamar ahora, voy a hacer este mismo, pero voy a mandar llamar a la hoja que se llama datos
Pues aquí le voy a poner simplemente la hoja datos y voy a sumar desde A2 hasta A y la última fila de la hoja datos en la columna A. ¿Ok? Sumo, ejecuto. Ahí como puedes ver ya tardó un poco más, pero me dio el mismo resultado, 2.741.909. ¿Ok? Lo mismo que tengo acá, ya me lo da acá. Voy a volver a ejecutarlo. 0, 1, 2, 3. 3 segundos aproximadamente. Son 500 filas las que sumó. Si yo le pongo, por ejemplo, de la columna A a la columna B, que obviamente me va a dar el mismo resultado porque en la columna B no tengo nada, pero ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tardar un poco más, obviamente, mientras recorre cada una de esa parte, ¿no? Entonces, necesitamos obviamente buscar una manera distinta de poder hacer esa suma, algo que nos beneficie. Entonces, hemos visto, yo creo que hasta aquí ha sido suficiente la parte en la cual podemos ver cuáles son los pros y cuáles son los contras que podemos tener, ¿no? Con este tipo de conexión. ¿Podemos utilizar un archivo de Excel independiente para guardar nuestros datos? Sí, sí lo podemos hacer. ¿Cómo me conecto? Pues ahí está, ahí tienes la función, perdón, es un procedimiento, no es una función, que lo ideal es que sea una función para poder evaluar si está conectado o no está conectado, ¿verdad? Pero ahí está, se abre cada vez que se ejecuta un procedimiento, se evalúa si está establecida la variable o no está establecida. Recuerda que en caso de que ocurra un error inesperado, se destruyen las variables, se va a quedar pegada o se va a quedar colgada ahí esa sesión o esa nueva instancia de Excel que se abrió cuando se abrió el archivo. Tienes que ir al administrador de tareas y cerrarlo manualmente o finalizarlo, porque de lo contrario no vas a poder utilizar más ese archivo hasta que ya sea que reinicies tu computadora o vayas y lo tumbes de ahí del administrador de tareas. Puedes guardar datos como ya vimos, puedes hacer buscar B, puedes hacer coincidir. La suma ya vimos que no funciona utilizando Worksheet Function. Hay que ingeniárselas de la misma manera como hicimos la suma, podemos hacerla del contar punto sí, ¿verdad? Entonces, pues esa parte hay que considerarla, ¿no? Hay pros y hay contras, como decía. ¿Cuál sería el beneficio de hacerlo de esta manera? Bueno, si tú haces trabajos o aplicaciones por encargo o te dedicas a esto, probablemente sea una manera, aunque la persona que lo utilices, a la que le desarrollas el trabajo o la aplicación, aunque sea la única persona que lo utilice, ¿verdad? Es muy benéfico que tenga archivos por separados, porque en caso de que tú, o mejor dicho, cuando tú hagas una actualización de ese programa, pues simplemente le envías, ¿verdad? La aplicación como tal y la base de datos no se la tienes que mandar. ¿Por qué? Porque la persona pues la va a tener siempre consigo y únicamente lo que va a hacer va a tener que ya sea sustituir la aplicación o copiar el nuevo archivo y empezar a ejecutar ese archivo para que la persona esté trabajando. Ahora, si la actualización incluye que la base de datos tenga nuevas hojas o tenga otros campos que no existen en la base de datos que tiene la persona en ese momento, pues en la aplicación tú deberías de incluir un procedimiento, ¿verdad? Ya sea que genere las hojas nuevas o que copie esas hojas nuevas, que las copie a la base de datos o que adicione las columnas o quite o renombre las columnas que tenga que quitar, renombrar o cambiar. Esa parte tú la tienes que considerar como desarrollador. Y si me preguntas cuál sería la mejor opción, ¿verdad? Para tener un archivo externo, en caso de que quieras utilizar un archivo de Excel como base de datos, pues lo ideal sería que lo utilizaras, pero utilizando ADO o ADO para poderte conectar a este archivo. Ese archivo conectado a través de ADO, el único inconveniente que pudiera yo encontrar o pudiera decir que tiene, ¿verdad? Pues es que las primeras ocho filas de cada una de las tablas que quieras gestionar, ¿verdad? Casi, casi las tendrías que llenar por defecto o a mano desde un principio porque si no tienes nada de información en esa tabla, ADO lo que hace es que evalúa el contenido de las primeras 8 filas
para determinar el tipo de dato que hay en cada columna, porque pues cuando hablamos de base de datos, los tipos de datos son importantísimos, tipos de datos de fecha, de textos, numéricos. Entonces, la mejor manera, ¿verdad? De gestionar datos en un archivo de Excel pudiera ser a través de IDO, pero ahí necesitaría saber instrucciones SQL, ¿verdad? Porque esa parte se domina, o mejor dicho, se realiza a través de instrucciones SQL. La otra, pues es que utilices Access o que utilices SQL Server, pero de la misma manera, pues tendría que hacer todo a través de instrucciones SQL. Entonces, aquí tienes ya resuelto el misterio de que si nos podemos conectar o no nos podemos conectar a una base de datos de otro libro, otro archivo de Excel para guardar y gestionar los datos. Ya vimos que sí se puede guardar, ya vimos que también se puede borrar, ya vimos que se pueden hacer sumas, en este caso utilizando una función auxiliar. Se pudiera también utilizar el contar punto sí, haciendo también esa función auxiliar. Se puede hacer índice, se puede hacer coincidir. Entonces no se puede hacer el filtro avanzado, tendríamos que buscar la manera de cómo hacer esa parte. Si tenemos los datos en un archivo independiente y en otro archivo tenemos la aplicación, pues pudiera ser que a lo mejor lo puedas hacer. Digo, definitivamente lo vas a poder hacer mientras con Power Query puedes hacer una conexión y de esa parte tener la conexión de los datos a los formularios, ¿no? A donde tienes los formularios, donde tienes la aplicación. Ahí sí, pero hacerlo mediante código, pues no podemos hacer filtro avanzado, que es la herramienta que pudiéramos decir que es la más avanzada que tenemos en cuanto a extraer datos de un archivo o de una hoja. Entonces, ahí tienes, espero que puedas sacarle provecho y de la misma manera, cualquier duda que tengas, házmela saber, envíame un correo en caso de que tengas alguna sugerencia o si tú encuentras la solución a los errores que hemos estado experimentando, ¿verdad? Que es el caso de que destruyen las variables y se queda pegado el libro, tenemos que tumbarlo del administrador de tareas, cómo funciona el worksheet function a través de un archivo externo, por qué no nos devuelve la suma, por qué nos marca error al tratar de hacer un sumar punto sí, o un contar punto sí, perdón. Entonces, si encuentras la solución, compártela para que la podamos exponer en una clase siguiente. Te veo en la siguiente clase. Sigue repasando lo que hemos visto. Creo que han sido buenos temas los que hemos tocado y vamos a ver en una próxima clase. Te quiero dejar, te quiero adelantar más o menos lo que vamos a ver. La siguiente clase vamos a ver, o me gustaría tocar el tema de cómo poder hacer actualizaciones, obviamente considerando la parte esta, ¿no? Considerando la parte de tener archivos por separados, los datos y tener archivos por separados, los, la aplicación. Ahí se puede ya trabajar en cómo hacer actualizaciones, cómo distribuirlas con los usuarios, cuál sería la mejor manera de hacerlo. Entonces, de eso vamos a hablar en una próxima clase. No necesariamente la siguiente clase, después de esta, pero en una próxima clase vamos a ver esa parte para que estés muy al pendiente. Te veo en la siguiente clase. Espero que sigas repasando mucho y que estés aprovechando al máximo este curso. Hasta pronto.